Pues vamos entonces a darle la honra y la gloria a Dios por este privilegio. Antes que nada, quiero decirle al Señor que muchas gracias por poner sus ojos, ¿verdad?, en esta sierva inútil que nada es, pero para Él yo sé que soy la niña de sus ojos. Amén. Bueno, pues vamos a entrar en lectura. Vamos a ir a Primera de Crónicas 28 del 1 al 6. 28 de 1 al 6. Voy a empezar a leerlo por tiempo. Y reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los principales de las tribus y los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de similares y de decenas, con los superintendentes de toda la hacienda y posesión del rey, sus hijos, con los oficiales, los poderosos y todos sus hombres valientes. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en propósito edificar una casa, para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya aprestado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese el rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y todos mis hijos, y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a él he escogido por hijo, y yo le seré por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como este día. Ahora pues, delante de los ojos de toda Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Amén. Amén. Bueno, pues el tema de la prédica le he nombrado, esta es una palabra que el Señor me dio en una noche, y el tema es la apariencia de un propósito. Amén. Amén. Pues, ¿qué es un propósito? Pues un propósito es el ánimo o la intención de hacer o de no hacer algo. Estamos entre dos aguas, entre que sí y entre que no. Tenemos sus palabras similares, pueden ser determinación, voluntad, empeño, deseo, aspiración, interés, idea, proyecto y plan. Amén. El objetivo que se pretende conseguir también puede ser lo que es un propósito. Amén. Estamos hablando lo que es un propósito, que también puede ser una finalidad o puede ser un asunto, ¿verdad? Una meta. Entonces, tenga bien en cuenta que yo voy a mencionar algunas de estas palabras. Entonces, dice ahora, ¿qué es una apariencia? Es el aspecto o el parecer exterior de alguien o de algo, una verosimilitud o una probabilidad, que también es similar a un aspecto, a un semblante, a una presencia,
a un exterior o una fachada, cosa que parece, pero no es. Un fingimiento, una simulación, un engaño o una película. Entonces, prácticamente nos está diciendo, hay dos planos, hay dos enfoques, y en este enfoque tú tienes que identificar dónde está el propósito de tu llamado. Entonces dice, muchas veces la apariencia es que puedes perder el tiempo pensando que estás haciendo cosas acerca de lo que estás haciendo para tu llamado, pero en realidad no estás haciendo nada. Es como cuando dicen, hay un huracán F1, hay un tornado F1, un tornado F1 hace el remolino, revoltea, pero no toca el suelo. Eso fue un propósito fallido por lo que es un tornado. Amén. Entonces, quiere decir que perdemos el tiempo en cosas que no son un llamado. Por ejemplo, cuando yo digo perdemos el tiempo, que no son cosas que no estamos enfocados, nos falta enfoque para lograr lo que queremos hacer, para lograr mi asignación. Ahora, antes que eso, hemos tenido que identificar el propósito, como lo hizo David. Voy a recalcar en Primera de Crónicas 28:2. Dijo, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Amén. Yo tenía el propósito, él habló en tiempo pasado. Yo tenía la idea, yo tenía el propósito de edificar una casa, pero no era el propósito de Dios, era el propósito del hombre. Porque el hombre piensa para sí mismo. Generalmente el hombre no se enfoca en lo que quiere hacer cuando no está enfocado y direccionado por Dios. El hombre dice, quiero hacer, voy a hacer, quiero llevar a cabo. El hombre se pone como primera persona y no se enfoca en direccionarse en la voluntad de Dios. Entonces, ese es un propósito fallido. Amén. Amén. Entonces dice, y tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca de pacto de Jehová, y para estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Entonces, él había actuado y no lo hizo solamente él. El Señor me ponía varios ejemplos mientras yo trabajaba. Yo estaba haciendo anotaciones, y el Señor me traía a propósitos fallidos o a propósitos que son malintencionados, que no son buenos propósitos, no son propósitos de Dios. Dios nos quiere que nosotros nos guiemos por su palabra y nos guiemos y le pidamos dirección y guía a Él. Amén. Entonces, Él siempre habló en pasado porque ese era el propósito de David, no era el propósito de Dios. Amén. Entonces, cuando David habla eso, había un propósito, sí, pero no era en las fuerzas humanas, no era en la fuerza divina. Entonces, el cual nos lleva a entender que si Dios no está en el asunto, no funciona. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hacemos cosas solo para aparentar y no le preguntamos a Él? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Que no le pedimos permiso. Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Le pedimos guía, tenemos que pedirle guía, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos lo que es un propósito, tenemos que entender que el propósito o la meta debe de ser desmenuzado. O sea, hay metas que se hacen. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un ayuno de 3 días, para llevándolo a una experiencia que todos tenemos. Pero ¿cómo voy a empezar el ayuno? Si yo no soy una persona que ayuno, una persona que no ayuna constantemente, tiene que empezar de menos a más.
con pocas horas para ir y aumentar. Al siguiente día podía aumentar otra hora, al siguiente día puede aumentar. O sea, va uno de menos a más. Eso es desmenuzar, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo lo hacemos? A la forma de Jesús. Jesús lo hacía y él nos enseñó en Mateo 22, de 37 al 40. Pastor, lo lee, si lo puede, si tiene acceso. Mateo 22, del 37 al 40. A ver. Dice así. 37. Sí. Mateo Ajá. 22. 22, 37 al 40. Amén. Este es el primero y gran mandamiento. No, perdón. Jesús No. le dijo, amarás al Señor tu Dios No, con todo tu corazón. es Mateo 22, 37. ¿Ya? 37. Jesús le dijo, así, amarás al Señor tu Dios, sí. Esto es lo que estoy leyendo, sí. Sí, sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, nuestro propósito en la vida debe de ser genuinamente amar a Dios plenamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces debemos de vivir una vida radical de obediencia y amor. Ahora, ¿en qué me quiero enfocar? No en el amor, pero es esencial. Pero en la obediencia me quiero enfocar. Porque allí es donde entran los propósitos. Si somos desobedientes, el propósito de Dios para nosotros no se cumple. Pero si nosotros tenemos obediencia y seguimos lo que Dios nos pide, que entra en todo lo demás, pero entra la obediencia, nosotros vamos a empezar a caminar con el consejo de Dios, con sabiduría. Amén. Amén. Entonces, vamos a planificar las metas, vamos a planificar, vamos a poner a hacer cosas que a Dios quiere que hagamos bajo su misma guía. Ahora, yo quiero poner unos ejemplos aquí, como por ejemplo de propósitos fallidos. Amén. Que serían, por ejemplo, las famosas declaraciones de año. Los propósitos falsos o fallidos, como ir al gimnasio, empezamos y no lo hacemos 2 meses y de ahí ya no vamos. Como comer pan y azúcar, hello, presente, que digo no lo voy a hacer y lo sigo haciendo. Decir me dedicaré más a esto o a lo otro y no alcanzar a hacer o a empezar o a terminar un propósito. Entonces los propósitos caen al suelo, quedan olvidados y son fallidos. Fueron aparentes nada más, porque solamente lo hicimos para cubrir la apariencia. Amén. Otro ejemplo muy claro, según mi punto de vista, serían las redes sociales. Porque mucha gente aparenta ser feliz, pero cuando tú los ves en persona, están depresivos, divorciados, infelices y amargados. Y son apariencias irreales. Amén. Son propósitos fallidos porque esa gente, no creo que ese sea su propósito de vida, de vivir solamente aparentando. En El Salvador le llamamos gente fantasiosa. Amén. Pero mi amado y bello Padre Celestial me dio una palabra ayer que yo no hallaba cómo empezar a poner junto todo esto. El Señor me dio esta palabra y me la dio en Santiago 1:5. Amén. Entonces el Señor me da en Santiago 1:5, me dice que actuemos con sabiduría todo el tiempo. Entonces, y me dice Santiago 1:5. Donde nos damos cuenta que la sabiduría no debe de ser humana, sino divina, y la sabiduría viene de Dios, la que da Dios. Amén. ¿Cuántos conocen el libro de Proverbios y del libro de Eclesiastés? Hello. ¿Cuántos conocen esos dos libros?
Cuando ustedes empiezan a leer el libro de Proverbios, ustedes empiezan a ver que casi los primeros 5 capítulos empiezan dando expresión de sabiduría, amén. Entonces, pero en Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Amén. Pero ¿qué debemos de hacer? Pero que tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado, lleva al otro. Entonces, quien sea así, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, dice su palabra. Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. O sea que el Señor no nos quiere titubeando, el Señor no nos quiere dudando. El Señor quiere que apliquemos la sabiduría y que seamos firmes en lo que pedimos y en lo que hacemos. Porque si lo hacemos bajo su voluntad, lo hacemos para Él. Amén. Entonces, ¿qué es tener sabiduría? Tener sabiduría significa poseer un profundo conocimiento, entendimiento y juicio que permita tomar decisiones correctas y vivir una vida más plena y significativa. Amén. Amén. Quiero que sepan que todo lo que lo saqué de aquí prácticamente es Biblia y comentarios y significados del diccionario. Entonces, se trata de más que simple formación, que una simple información. Se trata más que eso. Sabiduría no es solamente para estar informados. Oh, la sabiduría es esto, la sabiduría. No, la sabiduría es meramente conocimiento y práctica. Entonces, cuando yo aprendí filosofía, allá te enseñan que no solamente se practica la teoría, pero la teoría sin la práctica es falsa, es fallida. Entonces tenemos que práctica, conocimiento y práctica. Y actuar con discernimiento y buen juicio, dice la palabra, dice el Señor. Amén. Amén, amén. Entonces, es intensamente práctica, no teórica. Básicamente, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón y el centro de la decisión intelectual y moral. Amén. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestro temperamento, nuestra inteligencia, todo se hace en uno cuando aplicamos sabiduría. Y yo tengo aquí un ejemplo bien bonito que todo salvadoreño orgulloso le va a decir yes. Hay diferentes tipos de sabiduría y en esos tipos de sabiduría está la divina, está la humana, está la animal y hasta la demoníaca. Pero como nosotros no queremos entrar a todos esos temas, vamos a siempre hablar de lo que es solamente la sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios, antes que la del hombre. Amén. Amén. Pero nosotros, dice, nos vamos a ir por el camino de la fe para entender. Amén. Dice que fe sin sabiduría es necedad. Si nosotros tenemos fe, pero no somos sabios al aplicar la fe, nos convertimos en unos necios. Pues Amén. Siempre vamos a hablar del hombre que es un ejemplo, el rey Salomón, que ya lo hablamos desde un principio en Eclesiastés 28, donde lo menciona el rey David, que fue escogido para ser el rey de los más sabios de todos los tiempos. Amén. Amén. Pidió sabiduría en lugar de riqueza. ¿Por qué? Porque aquel que busca la sabiduría, todo lo demás viene añadido. Amén. Amén, amén. Por tanto, fue el más sabio y el más rico hasta el sol de hoy. Ahora, la sabiduría va por la encima de la unción, los milagros, el dinero, la fama y de toda posesión. Dios fundó la tierra con sabiduría y conocimiento. ¿Ok? Ahora, cuando traemos a un ejemplo de hoy en día, nos damos cuenta de que hay un rey Salomón en este tiempo. Hay un hombre que funge con la sabiduría de Dios,
como el rey Salomón en estos tiempos. ¿Quién es? A ver, salvadoreños, despierta, iglesia, despierta. Bukele, that's right. Que es que al igual que el rey Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo y los resultados han sido halagados y sobre todo respaldo por nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando la reina de Saba llegó a visitar al rey Salomón, se dio cuenta que de la manera como ella se da cuenta de que este hombre era un sabio, fue porque le hizo unas preguntas difíciles, muy difíciles, que solamente un sabio podía contestar. Y ella, después de que ella le contestó, él le respondió porque lo hizo con sabiduría divina. Amén. Entonces, al ella ver sus respuestas, ella le entregó los regalos que ella llevaba para el rey. Y le dio este comentario, le dijo: no hay nadie como tu Dios. Y eso está en Primera de Reyes 10:9. Y le dijo: y bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado su pueblo Israel. Por eso te puso como su rey, para que lo gobiernes con rectitud y con justicia. Amén. Entonces, él estaba en el gobierno porque él ahora tenía la sabiduría divina de parte de Dios para guiar al pueblo con rectitud y justicia. Ahora, el Salmo 86:8 dice: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas, sabiendo que nuestro Dios es grande, es el más fuerte, es el poderoso. Por eso yo canto el poderoso de Israel, porque Él es el único y no ha perdido ni una batalla hasta el día de hoy. Amén. Amén. Y sus propósitos son divinos para nosotros. Y entonces dice, qué lindo que digamos esas palabras y saber que siempre le vamos a dar gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Muchos de nosotros hemos leído y escuchado los consejos del libro de Proverbios, pero ellos hablan desde una perspectiva de experiencia, pero con guía divina. Amén. Amén. Acuérdense que sin fe nadie puede agradar a Dios. Tanto así, por medio de ella hacemos cosas bajo la dirección y la sabiduría de Dios. Amén. Ahora, tengo el ejemplo también del eunuco de Felipe. La historia de hombres llenos de fe y sabio bajo la unción de Dios. De aquí viene este consejo. No vayas a un lugar donde te inviten, sino que ve a un lugar a donde te envíen. Entonces, Felipe era un hombre de Dios que fue enviado al eunuco. Amén. Él era un ministro del evangelio que hoy en día conocemos a este tipo de gente como evangelistas, quien tuvo la palabra de Dios y fue enviado y llevado a llevar la palabra de salvación y restauración a aquel hombre que leía y no entendía lo que leía. Estoy hablando de eunuco el etíope. Amén. Y en esa oportunidad fue guiado por las escrituras y llevado por el proceso de fe para descubrir que Felipe fue un testigo ocular de las maravillas de Jesús y sus milagros. Amén. Amén. Desde ahí fue guiado por la confesión de fe y luego se bautizó, porque él mismo entiende que era necesario nacer de nuevo, y eso era un propósito divino cumplido. Eso era un buen propósito. Amén. Entonces el Señor me dio esta palabra. Me dio esta palabra hoy cuando estaba terminando de trabajar y inmediatamente la grabé. La evidencia de un propósito cuando ya fue logrado. Entonces es la experiencia que tuvo el eunuco. Amén.
cuando ya fue logrado. Ese hombre alcanzó para su propósito, alcanzó para llegar a su propósito, y al bautizarse, al nacer de nuevo, al entender la escritura, que le hayan llegado y le hablado la palabra, el propósito se logró. Amén. Y fue un propósito divino. Ahora, ¿qué nos espera, iglesia? Lo mejor está por venir. La gloria postrera siempre será mejor que la primera. Y la bendición de Dios no se aparta a aquel que actúa bajo la sabiduría divina. Amén. Sí, Señor. Bueno, esa ha sido mi pequeña reflexión. Mi Dios me los bendiga. Y espero que mi pastor pueda ahondar más en el tema. Amén. Amén, aleluya. Gloria a ti, Jesús. Voy a ahondar más en este tema. Dios mío. Gloria a Dios. Bueno, pudimos escuchar verdaderamente que la sabiduría es algo muy importante para poder llegar a los propósitos del Señor. Una de las cosas que yo le he pedido al Señor siempre es tener sabiduría para poder guiar a las ovejas que Él da en esta iglesia. Es importante reconocer de que sin la guianza del Espíritu, pues verdaderamente que no sabemos ni dónde estamos parados espiritualmente. Necesitamos conocimiento que viene solo por medio del Espíritu Santo. Aún una persona que solo es un miembro de una iglesia, que no tiene tal vez algún ministerio, necesita de la guianza del Espíritu para poder ser un buen cristiano. Amén. Mucho más una persona que tiene un propósito y un llamado. Y lo que puedo observar yo es de que cuando hay un llamado, ¿verdad?, las perspectivas son mayores. La demanda de Dios hacia las personas que tienen un llamado son mayores. El que tiene llamado, la demanda de Dios para con esta persona es mayor. Porque fíjese, alguien que no tiene un llamado, aunque todos los tenemos, pero que no lo ha conocido todavía, se le es muy fácil solo sentarse en una silla y ir a una iglesia. Pero alguien que tiene un llamado es algo que constantemente Dios te lo está trayendo a la mente y te está diciendo: ¿qué pasó con lo que te di? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces Dios nos pide cuentas. Amén. Y eso es lo importante de saber la guianza del Espíritu para los propósitos. Y las apariencias que nos quieren engañar a veces, hermana, a veces, como usted decía, que nos hace pensar que estamos haciendo algo cuando en realidad no estamos haciendo nada para el Señor. Amén. A veces creemos que, pero es que yo voy todos los domingos, y creemos que con eso estamos cumpliendo, y la realidad es que no estamos haciendo nada. Mire, yo estaba viendo el testimonio de un pastor, donde decía: Señor, pero mira, ven acá, le decía, yo gano almas para ti, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo diezmo, yo ofrendo.